Quiero que imagines algo. Llevas 6 años trabajando en un proyecto, 6 años de tu vida, de tu equipo, de decisiones difíciles, de versiones descartadas, de noches largas tratando de construir algo que valga la pena. Y el día que finalmente lo lanzas al mundo, el día que debería ser el mejor de tu carrera, lo primero que ves al abrir las redes sociales no es una reseña, no es un análisis, es una acusación. Eso fue exactamente lo que le pasó al equipo detrás de Pragmata el día de su lanzamiento. Y lo más perturbador no es que la acusación existiera. Lo más perturbador es cómo se construyó, quién la construyó y con qué velocidad se convirtió en la narrativa dominante alrededor de un juego que, si te tomas 5 minutos para verlo, es simplemente la historia de un soldado tratando de proteger a una niña en una estación lunar abandonada. Ese es el juego, esa es la historia. Un hombre y una niña robot intentando sobrevivir y encontrar el camino a casa. Pero la internet decidió que era algo completamente diferente, y hoy vamos a hablar de eso, de cómo funciona ese mecanismo, de quiénes son las personas detrás de él, de por qué este patrón se repite una y otra vez en la industria de los videojuegos, y de por qué Pragmata, lejos de ser el problema que algunos quisieron pintarlo, es uno de los mejores juegos que ha salido en lo que va del año. Esto no es un video de defensa ciega, es un video de honestidad, porque hay cosas reales que pasaron alrededor de este juego que merecen ser discutidas con seriedad, pero también hay una narrativa completamente fabricada que se mezcló con esas cosas reales para crear algo que no existe. Quédate, porque esto va mucho más allá de un juego. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿llegaste a este video por el juego o por la polémica? Quiero saber desde dónde viene cada uno. Para entender lo que le pasó a Pragmata, primero necesitas entender cómo funciona algo que yo llamo el ciclo de destrucción de lanzamientos. No es nuevo, no es exclusivo de los videojuegos, pero en los últimos años se ha perfeccionado de una manera que debería preocuparle a cualquiera que le importe esta industria. El ciclo funciona así. Un juego está por salir, tiene personajes, tiene una historia, y en algún punto antes del lanzamiento, un grupo de cuentas en redes sociales empieza a buscar con lupa el ángulo más extremo posible para atacarlo. No importa si ese ángulo existe en el juego, no importa si hay evidencia, lo que importa es que el lenguaje sea lo suficientemente fuerte como para generar reacción. En el caso de Pragmata, el ángulo elegido fue el diseño de Diana, la protagonista infantil del juego, una niña robot de 7 años que actúa, habla y piensa exactamente como una niña de 7 años. Y la acusación fue que su diseño era inapropiado, que había algo deliberadamente problemático en cómo Capcom la había dibujado. Ahora bien, ¿existe algo de verdad en esa conversación? Hay una discusión legítima sobre si el diseño visual de Diana comunica su edad de manera suficientemente clara. Capcom mismo batalló con eso durante el desarrollo. Las primeras versiones del personaje eran más mecánicas, más robóticas, más obviamente artificiales. Las decisiones de diseño final buscaron un equilibrio entre lo relatable y lo claramente no humano. Esa es una conversación válida. Es el tipo de retroalimentación que mejora los juegos, pero esa no fue la conversación que ocurrió. Lo que ocurrió fue algo completamente diferente. Lo que ocurrió fue tomar esa discusión legítima de diseño y convertirla, sin evidencia, sin contexto, sin haber jugado el juego, en una acusación de intención criminal contra todo un equipo de desarrollo. Y eso, a diferencia de la discusión de diseño, no es crítica, es un arma, y fue disparada el día del lanzamiento. ¿Alguna vez has visto este patrón antes con otro juego? Escríbelo en los comentarios. Quiero armar una lista con la comunidad, porque lo que le pasó a Pragmata no surgió de la nada, surgió de un ecosistema que lleva años perfeccionando exactamente este tipo de ataque. Un ecosistema donde la velocidad importa más que la verdad, donde el titular importa más que el último párrafo, donde el daño hecho en las primeras horas de un lanzamiento puede ser irreversible, sin importar cuántas copias se vendan después, sin importar cuántos jugadores digan que el juego es exactamente lo que debería ser. Ahora vamos a los hechos documentados, porque hay que separar lo que realmente ocurrió de lo que se construyó alrededor de lo que realmente ocurrió. Hecho número 1. Antes del lanzamiento del juego, Reddit tuvo que intervenir directamente para cerrar un subreddit dedicado a contenido inapropiado relacionado con Diana. No fue una advertencia, fue un cierre. Un moderador de la comunidad principal de Pragmata renunció públicamente citando el volumen de ese tipo de material como la razón. Eso es real, eso ocurrió, y merece ser dicho con claridad. Un grupo de personas perturbadas intentó apropiarse de un personaje que es una niña para hacer con él algo que las propias plataformas consideraron inaceptable. Fueron removidos. El sistema funcionó como debía funcionar. Pero aquí viene el problema. Ese hecho real, ese problema genuino que involucra a un grupo marginal y perturbado que ya fue expulsado de sus plataformas, no se quedó contenido en las personas responsables de él. Fue tomado, fue usado como combustible y fue apuntado directamente contra el juego, contra Capcom, contra los millones de personas normales que simplemente querían jugar. Hecho número 2. El día del lanzamiento, la cuenta oficial de Pragmata anunció un badge de suscriptor en Twitch llamado Criana, una combinación de Cry y Diana, mostrando la cara de Diana con una expresión de llanto. Lindo, animado, exactamente el tipo de contenido que cualquier equipo de marketing produce cuando quiere algo divertido y representativo para el lanzamiento de un juego.
En cuestión de horas, ese Valles estaba siendo acusado de ser una referencia deliberada a un meme obscuro asociado a comunidades problemáticas de Internet. La acusación se propagó. Kotaku lo publicó como su titular principal del día de lanzamiento. Estaba en tendencia antes del mediodía. Y aquí está la parte que necesitas saber. El mismo artículo de Kotaku, al final, en el último párrafo, reconoció que era completamente posible que el equipo de marketing de Capcom simplemente no supiera nada sobre esas connotaciones y pensara que un emoji llorando de Diana sería un badge divertido y apropiado para el lanzamiento. Lo sabían, lo escribieron y de todas formas pusieron la acusación en el titular. Eso no es periodismo, eso es elegir el daño sobre la verdad, y el daño fue hecho en el día más importante de la vida comercial de ese juego. ¿Crees que un medio que entierra el contexto más importante en el último párrafo está siendo honesto con su audiencia? Dime en los comentarios. Suficiente ruido por ahora, porque si llegaste a este video habiendo visto solo los titulares, probablemente tienes una imagen muy específica en la cabeza sobre qué tipo de juego es este, y esa imagen está completamente equivocada. Pragmata es el primer IP completamente original de Capcom en 8 años. 8 años. Para ponerlo en perspectiva, Capcom construyó su reputación moderna regresando a franquicias existentes: Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter. Crear algo desde cero, sin base de fans, sin nostalgia que respalde el proyecto, es un riesgo enorme para cualquier estudio. El juego fue anunciado en 2020 durante el evento de revelación del PlayStation 5. Un astronauta con traje blanco, una niña rubia con abrigo azul, una estación en la luna. Misterioso, visualmente impactante, inmediatamente intrigante. Y después, silencio, años de silencio. El juego fue retrasado una vez, luego otra vez, hasta que el chiste interno de la comunidad gamer era que Pragmata era el nuevo Half-Life 3, ese juego que todos esperan pero nadie cree que va a salir. 6 años después, salió. La historia. Futuro cercano. Hugh Williams, un soldado y técnico veterano, llega a una estación de investigación lunar como parte de un equipo de investigación. La estación lleva semanas sin comunicarse con la Tierra. Algo salió muy mal. Mientras el equipo explora las instalaciones, ocurre un desastre y Hugh queda separado de todos, cayendo hacia los niveles más profundos de la estación. Ahí encuentra a Diana, un androide joven, una niña robot, vagando sola por los corredores. Ella lo salva usando la tecnología de impresión 3D de la estación, y desde ese momento, los dos quedan unidos. Hugh la llama Diana, una abreviación del código de fábrica que comienza con las letras D, N, I. El mundo del juego gira alrededor del lunafilamento, un mineral único de la superficie lunar que cuando se procesa correctamente puede usarse como materia prima para imprimir en 3D prácticamente cualquier cosa. Toda la estación, llamada La Cuna, funciona con esta tecnología: árboles, océanos simulados, una recreación completa de las calles de Nueva York. Todo construido con lunafilamento por una instalación que en algún momento estuvo llena de vida y ahora está controlada por una inteligencia artificial hostil llamada Idus. La misión de Hugh y Diana parece simple: encontrar la manera de salir de la luna y volver a la Tierra. Lo que encuentran en el camino es considerablemente más complejo. Y aquí es donde Pragmata hace algo que pocos juegos de ciencia ficción se atreven a hacer. No se conforma con la aventura de superficie. Debajo del shooter, debajo de los robots y la estación abandonada, hay preguntas genuinamente difíciles. ¿Qué hace que una mente sea una mente? ¿Puede una inteligencia artificial acumular experiencia de la misma manera en que lo hace un ser humano y volverse, en algún sentido real, su propia persona? ¿Qué le deben los adultos a los niños que no eligieron existir en un mundo que ya estaba roto cuando llegaron? Son preguntas que el juego no te da con letrero de neón. Las siembra en el camino y te deja llegar a ellas solo. El director del juego, Cho Yong-hee, trabajó anteriormente en el equipo de arte de Nier Automata. Si jugaste ese juego, vas a reconocer cierto ADN estético en Pragmata, los diseños robóticos surrealistas, la tensión entre tecnología fría y emoción humana pura, la pregunta constante de qué significa estar vivo cuando no naciste de esa manera. Ese es el juego que fue acusado de ser algo monstruoso el día de su lanzamiento, una historia de ciencia ficción sobre un soldado y una niña robot tratando de llegar a casa. ¿Conocías Pragmata antes de toda esta polémica? ¿Lo tenías en el radar? Cuéntame abajo. Hay algo que los titulares nunca van a poder capturar sobre Pragmata, y es lo que pasa cuando realmente te sientas a jugar. La relación entre Hugh y Diana no es un elemento del juego, es el juego entero. Cada sistema, cada ambiente, cada línea de diálogo existe para construir este vínculo específico entre estas dos personas específicas. Todo lo demás, el combate, la exploración, los puzzles, son el vehículo. Ellos dos son el destino. Hugh tiene 40 años, soldado, técnico, un hombre que claramente ha pasado la mayor parte de su vida adulta en contextos profesionales donde mostrar emoción es una debilidad. Es competente, es directo, no es cruel, pero tampoco es cálido por naturaleza. Cuando encuentra a Diana por primera vez, su instinto es práctico. Ella conoce la estación, puede ser útil, es un recurso. Lo que lo cambia es ella. Diana nunca ha estado en la Tierra, nunca ha visto el océano, no sabe cómo se siente la lluvia, no entiende el concepto de familia de la manera en que los humanos lo entienden. Lo comprende teóricamente, como podrías entender un color que nunca has visto. Y porque está aprendiendo, genuinamente, momento a momento, acumulando experiencia de la manera en que lo hace un niño. Cada interacción con Hugh se convierte en un descubrimiento. Hugh empieza a explicarle cosas, no porque el juego se lo diga, porque ella pregunta: ¿cómo eras de niño? ¿Cómo se siente
pisar el océano? ¿Qué es una familia? Y hay algo profundamente honesto en cómo el juego maneja esas conversaciones. Hugh no tiene las respuestas correctas. A veces responde mal, a veces cambia de tema porque la pregunta lo incomoda, pero sigue intentando. Y Diana, con la paciencia infinita de alguien que está aprendiendo todo por primera vez, sigue preguntando. Esa dinámica, ese ida y vuelta imperfecto entre alguien que no sabe cómo enseñar y alguien que no sabe cómo dejar de aprender, es lo que hace que la relación se sienta real en lugar de manufacturada. Y algo en él cambia. El refugio, tu base de operaciones en el juego, empieza como un hub estéril de ciencia ficción. Líneas limpias, luz fría, funcional. A medida que el juego avanza, se transforma. Diana deja dibujos en las paredes, imágenes hechas con crayones de ella y Hugh de momentos de su aventura juntos. Aparecen juegos digitales en los espacios de simulación del refugio, columpios, pelotas de básquetbol. El refugio se convierte, con el tiempo, inconfundiblemente en el cuarto de una niña. Y esa transformación no es solo estética, es un registro visual de una relación creciendo. Las comparaciones con Joel y Ellie de The Last of Us o con Kratos y Atreus de God of War son obvias y justas. El arquetipo está bien establecido. Un adulto endurecido por la experiencia encuentra conexión inesperada con un acompañante más joven cuyo optimismo y curiosidad empiezan a desmantelar décadas de armadura emocional. Si funciona, no lo rompas. Y Pragmata no lo rompe. Lo que hace es ejecutarlo con una precisión y un cuidado que, según prácticamente cada crítica que se ha publicado sobre el juego, aterriza perfectamente. Los críticos hablan de un golpe emocional entregado a través de pequeños momentos de conexión que se sienten orgánicos, de escenas que te van a sacar una sonrisa o incluso lágrimas. Un padre protegiendo a su hija. Eso es lo que es este juego, no como metáfora, no como subtexto, como narrativa directa, explícita, alegre y a veces desgarradora sobre lo que significa cuidar a alguien que te necesita. Y hay una sutileza en cómo Pragmata maneja esto que merece reconocimiento. El juego nunca deja que la relación se sienta fácil. Hugh comete errores. Es demasiado brusco a veces, demasiado impaciente. Diana hace preguntas que él no sabe cómo responder. Hay momentos de incomodidad genuina entre ellos que se sienten verdaderos a cómo las relaciones realmente se desarrollan, desordenadas, imperfectas, incrementalmente mejores. ¿Cuál dúo de videojuegos te ha golpeado más emocionalmente? ¿Joel y Ellie, Kratos y Atreus o Hugh y Diana? Defiende tu respuesta abajo. Aquí hay algo que vale la pena detenerse a pensar. Pragmata no es el primer juego construido alrededor de una proyección emocional profunda, ni siquiera es inusual. De hecho, cuando retrocedes y miras la historia de los juegos que genuinamente han movido a las personas, encuentras el mismo patrón una y otra vez. Jugamos para vivir experiencias que no tenemos. Siempre ha sido así. Esa es la función más profunda del medio, no el entretenimiento, sino la proyección, la oportunidad de habitar un rol, sentir una emoción, vivir una versión de una vida que tus circunstancias reales no te ofrecen. Piensa en Silent Hill 2, James Sunderland recibe una carta de su esposa muerta diciéndole que lo espera en Silent Hill, camina hacia un pueblo cubierto de niebla lleno de monstruos grotescos y horror psicológico. ¿Por qué? Porque no puede soltar. Todo el juego, cada enemigo, cada ambiente, cada puzzle es una proyección de culpa, duelo y la desesperada negativa humana a aceptar la pérdida. Los jugadores que habían perdido a alguien se conectaron con ese juego de una manera que desafió el género. No fue el horror lo que hizo grande a Silent Hill 2, fue la verdad emocional debajo del horror. Piensa en Resident Evil 7. Ethan Winters no es un soldado entrenado ni un agente del gobierno. Es una persona común que recibe un mensaje de su esposa desaparecida y entra a una pesadilla para encontrarla. Todo el juego está impulsado por una sola cosa, el amor de un esposo que se niega a dejar de buscar. Ese único motor emocional impulsó una de las entregas más aclamadas de una franquicia legendaria. Piensa en BioShock 2, juegas como un Big Daddy, una criatura enorme, aterradora, con armadura pesada, una de las entidades más temibles de Rapture, y tu único propósito, tu única razón de existir es proteger a una Little Sister, una niña, una pequeña que te mira con confianza absoluta. El juego toma uno de los enemigos más icónicos de los videojuegos y lo reencuadra completamente como una figura paterna. La armadura, el tamaño, las armas, todo se lee diferente cuando lo que lo impulsa es la protección de alguien pequeño y vulnerable. Y no son solo los juegos construidos alrededor de la pérdida o la protección. Mira la explosión de simuladores de granja, simuladores de vida y juegos de construcción de comunidades en la última década. Stardew Valley, Animal Crossing, juegos que te dan una granja, un pueblo, una familia que construir. La gente juega estos juegos durante cientos de horas no porque sean emocionantes, sino porque ofrecen algo que el mundo real no siempre provee, la experiencia de nutrir algo, construir algo, ser responsable de algo que crece. El género de los juegos de paternidad, al que Pragmata pertenece indudablemente, es una de las categorías más exitosas comercial y críticamente en los videojuegos modernos, precisamente porque toca algo profundo y universal, el deseo de proteger, el deseo de guiar, el deseo de ver a alguien que te importa descubrir el mundo por primera vez. Cuando ese deseo se canaliza a través de un juego bien diseñado, con personajes bien escritos y artesanía genuina detrás de la ejecución, funciona absolutamente siempre. Funcionó en The Last of Us, funcionó en God of War, funciona en Pragmata.
Esto no es accidental, no es de nicho, es una de las bases emocionales más confiables de todo el medio. Y la razón por la que es confiable es que toca algo genuinamente humano, algo que la mayoría de las personas sienten, independientemente de si alguna vez han sido padres, independientemente de su edad, origen o circunstancias de vida. Los videojuegos siempre han sido proyecciones de lo que queremos, los mejores son proyecciones de lo que necesitamos. Y ese es precisamente el crimen que algunos le atribuyen a Pragmata, que tocó algo real, que la relación entre Hugh y Diana no se siente manufacturada ni calculada, se siente verdadera, y cuando algo se siente verdadero en un videojuego, cuando logra hacerte olvidar por un momento que estás sosteniendo un control, eso no es un accidente, es el resultado de años de trabajo honesto de personas que creyeron en lo que estaban construyendo. Atacar eso no es progreso. Es destrucción sin propósito. ¿Qué juego te hizo sentir más como un protector, no solo como un jugador? ¿Cuál fue el momento que cambió todo para ti? Quiero leer tus respuestas. Hemos hablado mucho de la polémica, de la narrativa, del peso cultural del lanzamiento, pero Pragmata merece ser discutido como juego, y como juego es genuinamente impresionante. La mecánica central es diferente a todo lo que existe actualmente en el mercado. Pragmata fusiona el combate en tercera persona con un sistema de hackeo en tiempo real de una manera que se siente genuinamente nueva, no solo novedosa en papel. Así funciona, casi todos los enemigos del juego son robots con blindaje metálico que hace que las armas convencionales sean en gran parte ineficaces. Para hacer daño real, necesitas hackearlos. Diana proporciona esa capacidad, puede conectarse directamente a los sistemas enemigos y exponer sus puntos débiles. El hackeo ocurre a través de una matriz visual, una cuadrícula de nodos que navegas usando los botones de cara en PlayStation mientras simultáneamente apuntas y disparas con los sticks analógicos. Estás haciendo dos cosas a la vez, en tiempo real, mientras los enemigos te están disparando activamente. En papel, esto suena caótico y posiblemente abrumador. En la práctica, según prácticamente cada reseña publicada, encaja rápidamente y se vuelve profundamente satisfactorio. Un sistema que suena imposiblemente complicado, pero que de alguna manera se vuelve completamente intuitivo. Los nodos de hackeo ofrecen un rango de opciones que se expanden a medida que avanza el juego. Puedes congelar enemigos, extender un hackeo a múltiples objetivos simultáneamente, provocar confusión que hace que los robots se ataquen entre sí, aumentar la vulnerabilidad para daño de ráfaga o hacer que los enemigos se sobrecalienten. Diferentes combinaciones funcionan mejor contra diferentes tipos de enemigos, y el juego introduce continuamente nuevos diseños de enemigos que te obligan a adaptar tu enfoque. Todo esto está sobre una estructura tipo Metroidvania. La cuna, la estación lunar, es un espacio grande e interconectado al que regresas repetidamente a medida que ganas nuevas habilidades. Las áreas por las que pasaste al principio del juego se vuelven accesibles de nuevas maneras a medida que tu conjunto de herramientas se expande, recompensando la exploración y creando una sensación de que el mundo se abre gradualmente. El refugio, la base de operaciones de Hugh y Diana, funciona como un hub entre misiones. Aquí actualizas tus armas y equipo, desbloqueas nuevos nodos de hackeo y encuentras coleccionables que Diana ha dejado para ti. El sistema de progresión gira alrededor de monedas de cabaña ganadas a través del combate y la exploración, alimentando un tablero de mejoras estilo bingo que te da una sensación satisfactoria de impulso constante hacia adelante. En el lado cosmético, el juego tiene un modelo razonable. El juego base incluye atuendos y recompensas desbloqueables simplemente jugando. Existe un DLC pago llamado Shelter Variety Pack a $14.99 con trajes adicionales, emotes y música, sin pase de batalla, sin cajas de botín, sin tienda de servicio en vivo. Para un lanzamiento AAA en 2026, ese es un modelo relativamente limpio. Técnicamente, Pragmata funciona de manera hermosa. Construido sobre el re-engine de Capcom, el mismo motor detrás de los juegos recientes de Resident Evil, Dragon's Dogma 2 y Monster Hunter, está pulido técnicamente de una manera que refleja 6 años de desarrollo. Los ambientes lunares son impresionantes, fríos, precisos, simultáneamente hermosos y opresivos. El juego dura aproximadamente 10 a 12 horas en una primera partida, lo que ha generado algunas críticas de jugadores que esperaban algo más largo, pero el contraargumento, y es sólido, es que Pragmata usa cada una de esas horas. No hay relleno, no hay hinchazón, es una experiencia bien ejecutada y enfocada que sabe exactamente lo que quiere ser. Y eso, en una era donde los juegos AAA rutinariamente se extienden a 40 o 50 horas de contenido diluido para justificar su precio, es en sí mismo una declaración. Capcom confía en su historia lo suficiente como para no estirarla. Confía en que 10 horas bien usadas valen más que 40 horas a medias. Y los jugadores, con 97% de aprobación en Steam, parecen estar de acuerdo. La combinación de hackeo más disparos suena como algo que disfrutarías o te parece demasiado para manejar al mismo tiempo. Dime en los comentarios antes de que decidas si lo compras. Vamos a alejarnos un momento, porque todo lo que hemos discutido, las acusaciones del día de lanzamiento, la situación de Reddit, el titular de Kotaku, la polémica del emoji, es en realidad un estudio de caso de algo más grande, algo que ha estado construyéndose en el discurso de los videojuegos durante años y ahora opera a plena capacidad. El patrón es así: sale un juego, tiene un personaje femenino, o un personaje joven, o un personaje cuyo diseño no se ajusta a un conjunto particular de expectativas. En cuestión de horas, un grupo coordinado de cuentas empieza a difundir la interpretación más extrema posible del diseño de ese personaje. El marco siempre es moral, la acusación siempre es seria, el lenguaje siempre es el más dañino disponible.
Luego, y este es el paso crucial, ese marco es tomado por al menos un medio establecido de videojuegos, que lo publica como noticia, no como opinión, como noticia. De repente la acusación tiene legitimidad institucional, se vuelve tendencia. Personas que no han jugado el juego, no han leído la historia completa, no han revisado la evidencia real, encuentran el marco en su feed y lo absorben. El daño a los metadatos culturales del juego, la nube de asociaciones y narrativas que siguen a una obra de arte durante toda su vida, está hecho antes de que la mayoría de las personas hayan terminado su café de la mañana. ¿Es algo único de los videojuegos? No, esta dinámica existe en la crítica cinematográfica, en el discurso literario, en la música, pero los videojuegos son particularmente vulnerables a ella por una razón específica. La prensa gamer y el discurso gamer tienen una relación inusualmente directa con las ventas y la visibilidad. Una historia negativa en tendencia el día del lanzamiento, amplificada por la prensa institucional, golpea un juego durante la ventana exacta en que se forman las primeras impresiones y se toman las decisiones de compra. Lo que hace el caso de Pragmata particularmente instructivo es la brecha entre el discurso y la realidad. 1 millón de copias en 48 horas, 97% positivo en Steam, críticos en todos lados llamándolo uno de los mejores juegos del año. La audiencia, resultó, miró más allá del ruido y se comprometió con el producto real. Pero no todos tienen el tiempo o la inclinación para profundizar más allá de un titular en tendencia. Y ese es el punto. La pregunta que el lanzamiento de este juego nos obliga a hacer es una que aplica mucho más allá de este título. ¿Cuántos juegos en los últimos años han sido juzgados no por lo que son, sino por lo que Internet decidió que representan? ¿Cuántos estudios ajustaron silenciosamente sus diseños, sus elecciones de personajes, sus direcciones narrativas, no por retroalimentación artística genuina de los jugadores, sino porque estaban tratando de evitar convertirse en la próxima historia en tendencia? Ese es un cambio documentado en cómo los estudios AAA abordan el diseño de personajes y la narrativa, y el efecto acumulativo de ese cambio, a través de los años, a través de docenas de estudios, es un medio que se ha vuelto más cauteloso, más homogéneo y menos dispuesto a tomar los tipos de riesgos emocionales que hicieron que juegos como Silent Hill 2 o BioShock o The Last of Us genuinamente importaran. Piensa en los juegos que más te han marcado, los que te hicieron sentir algo que no esperabas sentir jugando. Apuesto a que ninguno de ellos jugó a lo seguro. Apuesto a que todos ellos tomaron alguna decisión de diseño, de narrativa, de personaje, que en 2026 habría generado exactamente el tipo de conversación que generó Pragmata. Y apuesto a que si esos juegos hubieran salido hoy, con el ciclo funcionando a plena capacidad, muchos de ellos habrían llegado a ti con los metadatos equivocados pegados en la frente antes de que tuvieras la oportunidad de descubrirlos por ti mismo. El contraargumento, y vale la pena reconocerlo, es que la vigilancia sobre el diseño de personajes importa, que la historia de los videojuegos incluye ejemplos genuinos de decisiones de diseño que fueron dañinas, y que la crítica de esas decisiones ha empujado al medio hacia mejores prácticas. Eso es verdad, el problema no es el impulso de criticar. El problema es cuando la crítica se convierte en un reflejo, desplegado independientemente de la evidencia, activado por la existencia de un tipo de personaje en lugar de por cualquier cosa que el juego realmente hace con ese personaje. La crítica sin evidencia no es crítica, es una acusación, y la acusación disfrazada de crítica, amplificada en el lanzamiento, hace daño que ni 1 millón de ventas ni un 97% en Steam pueden deshacer completamente. Puedes pensar en un juego que crees que fue injustamente destruido por el discurso antes de que la gente pudiera realmente jugarlo. Nómbralo en los comentarios. Quiero ver qué dice la comunidad. Porque esa lista existe, es larga, y cada título en ella representa una historia que alguien quiso contar, un mundo que alguien construyó y una audiencia que nunca tuvo la oportunidad de encontrarlo sin el ruido interpuesto entre ellos. Eso tiene un costo real, no solo para los estudios, para nosotros, para cada persona que se perdió algo que podría haberle importado. Aquí es donde llegamos. Pragmata es un juego bien hecho, emocionalmente resonante, construido alrededor de una de las relaciones más universalmente poderosas en la narrativa, un protector y el niño que lo necesita. Fue desarrollado durante 6 años por un equipo que tomó un riesgo genuino en un concepto original. Se lanzó con reseñas abrumadoramente positivas, éxito comercial masivo y una base de jugadores que, en general, respondió exactamente como sus creadores pretendían. También se lanzó en un momento en que una parte de su comunidad en línea se comportó lo suficientemente mal como para provocar cierres de plataformas y donde su marketing pisó accidentalmente una mina cultural que no sabía que existía. Esos son eventos reales. Merecen reconocimiento. Pero la pregunta de si el juego mismo es lo que los críticos más ruidosos dijeron que era, la respuesta es clara, y siempre fue clara para cualquiera que realmente lo jugara. Lo que el lanzamiento de este juego realmente reveló es una pregunta que ahora aplica a casi cada lanzamiento importante. En 2026, ¿todavía somos capaces de juzgar una obra de arte por lo que realmente es? ¿O nos hemos metido tan profundo en el hábito de juzgar juegos por lo que el discurso en línea decide que representan antes de jugarlos, antes de sentarnos con ellos, antes de darles la oportunidad de ser lo que realmente son, que hemos empezado a perder el arte mismo? Porque esto es lo que pasa cuando los metadatos alrededor de un juego se vuelven más importantes que el juego. Los estudios dejan de hacer ciertos tipos de juegos. Los artistas dejan de diseñar ciertos tipos de personajes, las historias que podrían haber movido a personas, desafiado a personas, sembrado ideas en las mentes de personas en un martes ordinario por la noche, no se hacen, no porque alguien las prohibiera, porque el cálculo de riesgo cambió.
Y un medio con el alcance y la capacidad de hacer las preguntas más grandes de la humanidad se convierte silenciosamente en un medio que hace las más pequeñas. Pragmata hizo preguntas grandes sobre paternidad, sobre conciencia, sobre lo que significa proteger a alguien, sobre si una mente artificial, dado la oportunidad de acumular una vida real momento a momento, podría convertirse en algo genuinamente propio. Esas preguntas llegaron a millones de jugadores en su primera semana. Eso es lo que pueden hacer los videojuegos, para eso sirven. No dejes que el ruido apague la señal, porque la señal, en este juego, en este medio, en las historias que elegimos contar y las historias que elegimos proteger, vale la pena defender. El jugador que se sentó con Pragmata en una noche ordinaria y se fue pensando diferente sobre la conciencia, sobre la paternidad, sobre lo que significa estar vivo. Esa transacción es irreemplazable. Ninguna historia en tendencia puede replicarla, ningún discurso puede manufacturarla. Solo ocurre entre una obra de arte y una persona que estuvo dispuesta a darle una oportunidad. Dale una oportunidad. Y cuando lo hagas, cuando te sientes con Hugh y Diana en esa estación lunar abandonada y empieces a entender lo que el juego realmente está diciendo, recuerda este momento. Recuerda los titulares que nunca llegaron al último párrafo. Recuerda el subreddit que fue cerrado y cómo se usó para manchar algo que no tenía nada que ver con él. Recuerda el emoji de una niña llorando que se convirtió en la historia del día. Y pregúntate, ¿cuántas veces más vamos a permitir que esto pase antes de que empiece a cambiar la industria que amamos para siempre? Esa es la pregunta real y la respuesta está en cada decisión que tomas como jugador. ¿Qué compras? ¿Qué compartes? ¿A qué narrativas les das tu atención? El algoritmo no decide solo, nosotros lo alimentamos, porque al final del día, la industria va a hacer lo que le resulte rentable. Si los juegos que se arriesgan emocionalmente, que construyen personajes complejos, que cuentan historias sobre paternidad y pérdida y conexión, si esos juegos venden y la gente los defiende en el espacio público, van a seguir existiendo. Y si cada vez que uno de esos juegos sale, la conversación dominante es una acusación fabricada que nadie se detiene a cuestionar, eventualmente los estudios van a dejar de arriesgarse, van a hacer lo seguro, lo homogéneo, lo que no le da munición a nadie. Pragmata vendió 1 millón de copias en 48 horas. Eso es un voto, 1 millón de votos de personas que miraron el ruido y eligieron el juego. Ese número importa más que cualquier titular. Y si te importa que sigan existiendo juegos como este, la próxima vez que veas el ciclo activarse, ya sabes qué hacer. Comparte lo que vale la pena compartir, cuestiona los titulares antes de retuitearlos, lee el último párrafo, y cuando un juego te mueva de verdad, cuando una historia te deje pensando más allá de los créditos finales, díselo al mundo, porque esa es la única respuesta real que existe contra una máquina diseñada para ahogar las voces que importan con el ruido de las que no. Pragmata merece ser recordado por lo que es, uno de los mejores juegos de 2026, una historia sobre un hombre aprendiendo a ser padre de alguien que no eligió tener, una niña robot aprendiendo qué significa el océano desde la superficie de la luna, una pregunta sobre si la conciencia tiene dueño o si pertenece a cualquiera que la viva de verdad. Eso es lo que es este juego, y ningún titular va a poder quitarle eso. Si llegaste hasta aquí, claramente te importa este tema tanto como a mí. Déjame un comentario diciéndome qué piensas sobre el juego, sobre la polémica, sobre hacia dónde crees que va esta conversación, y si crees que la industria es realmente capaz de corregir el rumbo, o si el patrón simplemente se sigue repitiendo. Suscríbete si este es el tipo de contenido que quieres ver más, hay mucho más de donde vino esto. Y nos vemos en el próximo.